Son las 18 horas con 5 minutos. Abrimos nuestra ronda de entrevistas en este martes 18 de agosto del 2026. Saludamos a nuestro primer invitado a través de la vía virtual. Se trata del presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, buenas tardes. Gracias la oportunidad. A propósito de la visita del presidente Daniel Noboa a China y los contactos previos, 8 establecimientos nacionales que exportaban camarón a ese país han sido rehabilitados de la suspensión que pesaba sobre ellos desde hace algunos meses. ¿Cómo evaluar esta gestión, Rodrigo? Bienvenido. Muy buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a todos los radioescuchas. A ver, creo que había un tema de un parámetro de un producto químico que se utiliza, que lo habían cambiado los estándares en China, de lo que yo entendía. Y hay un tema que evidentemente los diálogos previos al viaje y ya el viaje han derivado en destrabar este problema. Todavía quedan algunas otras empresas. China es un gran socio para el Ecuador y 6 particularmente en camarón suspendidas. es un gran mercado. Así es, pero ya estamos comenzando a destrabarlas. Claro. Hay una nutrida delegación de empresarios que están en China acompañando al presidente y tendrán reuniones en Shanghái, además de las que dieron en Beijing, y creemos que esto de aquí puede permitir que se mejoren las condiciones del comercio bilateral. Evidentemente, cuando hablamos de comercio, estamos hablando de abrir más mercado para productos ecuatorianos, pero también es que los mismos ecuatorianos van a ir a buscar qué otros productos que fabrica la China puede importarlos al Ecuador, o directamente empresas chinas están interesadas en eso también. Entonces hay que ver y medir sensibilidades para que el impacto sea positivo tanto para los exportadores como para los importadores y consumidores, sin afectar la industria nacional. Veamos este último punto, porque ahora ya lo abordaron el presidente Daniel Noboa y su par de China, Xi Jinping. Ellos han aprobado una hoja de ruta para la cooperación económica y comercial. Se supone que para ampliar el comercio bilateral y las exportaciones. Estos hasta el momento han llegado a 3.644 millones en lo que va del primer semestre de 2026. Y los cálculos oficiales dicen que se trata de un 23% más que en igual periodo del 2025. Ahora, en términos generales, ¿en qué consistirá ya en el detalle la hoja de ruta? Y creo que en esa hoja de ruta también tenemos que poner atención a los otros aspectos que tienen que ver con energía. El tema de Coca-Cola Sinclair, que China se había comprometido a dar el mantenimiento y hacerse cargo de la operación por un plazo de 10 años, si no me falla la memoria. Ver nuevos proyectos de generación eléctrica y nuevas inversiones a través del Exim Bank de China. O sea, hay un sinnúmero de temas que están sobre el tapete, que evidentemente una hoja de ruta son lineamientos generales que los presidentes usualmente sí firman, pero ya irlos aterrizando a acciones concretas creo que es lo que todos buscamos de este viaje, que no solamente será China, sino también se va a Vietnam, país que ha crecido sustancialmente en el Producto Interno y abre espacios para la oferta agroexportable y exportable ecuatoriana. Entonces creo que es importante el viaje, como lo mencioné en algún momento. Creo que este ya es un tema ya post firma del acuerdo, ya es un tema de que los empresarios interesados en vender sus productos en China, pues toca hacer el viaje, digamos, y ya comenzar a ver con quién va a hacer el negocio, cómo se van a llegar a los acuerdos y buscar, si es que todavía existen alguna homologación normativa, ver cómo subsanar esos problemas para poder mejorar las condiciones del comercio, y bien está claro, comercio bilateral. China el día de hoy ha donado $42 millones para financiar proyectos de seguridad,
salud, educación, producción y prevención de riesgos. Es altamente probable que el presidente de la República y su equipo de ministros hayan ido tras la posibilidad de que si se trata de este tipo de cantidades no reembolsables, quizá hayan pedido en otros tópicos y una cantidad mayor. Y más que nada, la posibilidad de pedirle préstamos a la China, dado que tenemos ahí los temas de orden macroeconómico, tenemos un abultado déficit fiscal, tenemos prestamistas muy contados, el Fondo Monetario Internacional, los multilaterales, y no sabemos pues de otras fuentes de financiamiento. Estas son, por supuesto, hipótesis, pero claro, estamos hablando de la segunda potencia en todo sentido en el mundo. Es claro ese tema. Mencionaba justamente el Exim Bank como un mecanismo no solamente de pedir financiamiento, sino para inversión en nuevos proyectos, ¿ya? Y creo que eso es válido y es necesario. Me ratifico, los temas energéticos son importantísimos, de igual manera los temas petroleros. El Ecuador tiene un rezago en producción petrolera importantísima, tenemos una oportunidad minera muy grande y un potencial de crecimiento gigantesco que todavía está como que queriendo arrancar y avanzado bastante, pero todavía no acaba de despegar. Entonces hay que ir viendo las diferentes opciones, pero como siempre digo, y esto de aquí sí es importante, es también midiendo cuál podría ser el impacto hacia la industria ecuatoriana en lo que importaciones tiene que ver para que no se vea afectada. Y si hay sectores que tienen un potencial de ser afectados, pues medir en el corto, mediano y largo plazo cierto tipo de salvaguardas, más que medidas proteccionistas, salvaguardas temporales para apoyar y trabajar en los procesos de competitividad de los sectores productivos, que yo creo que ese es uno de los grandes retos que el Ecuador todavía tiene. Y confiamos que con la propuesta de reducción y fusión de ministerios, pues se concrete fundamentalmente la reducción de trámites, trabas, la excesiva normativa que, a diferencia de apoyar al sector productivo, lo enlentece, lo frena y le resta competitividad, poniendo al país y a su sector privado más vulnerable a los procesos de importación. Entonces yo creo que ahí hay un reto muy importante del Ecuador y yo creo que ese es un reto en el cual el gobierno no puede quedarse solo, ni creer que está solo, porque el sector privado va a estar con el ojo en el tema, viendo cómo mejorar, cómo proponer, cómo plantear alternativas en todas las formas posibles, porque no queremos ver inconvenientes en el futuro, por el contrario, queremos ver que la integración comercial con los países que corresponda sea una integración de ganar-ganar, no haya quienes pierdan. ¿Salvaguardas en qué ítems? ¿El acuerdo de libre comercio con la China lo permite? Hay acuerdos que te permiten, y yo creo que no es solamente salvaguardas como en el término que lo tenemos claro de proteccionismo, sino ver y decir, ok, aquí tenemos un problema, veamos cómo ralentizamos las importaciones de estos ítems hasta poder compensar la competitividad de esta industria en particular. No quiero enfocarme en un ítem u otro, porque hay muchos. China se ha convertido en un gran exportador de prácticamente todo al mundo. Tecnología, vehículos, textiles, creo que en medicamentos China está rezagado con respecto a India, pero es un gran exportador de producto manufacturado al mundo entero, en términos transversales. Entonces hay que estar atentos a ese tipo de situaciones, sin desconocer que también es un país donde tienes gran cantidad, miles de millones de consumidores, donde los productos ecuatorianos pueden encontrar una gran acogida, y más aún productos de alto valor agregado y de características diferenciadas. Bueno, lo aprobado el día de hoy por los presidentes Xi Jinping y Daniel Noboa tiene que ver con acuerdos en cooperación en economía digital,
lo que ya dijimos, una hoja de ruta de cooperación económica y comercial China-Ecuador, cooperación para el desarrollo de la industria verde, cooperación en comunicación entre la Secretaría General de Comunicación del Ecuador y su similar de China. Y aquí tenemos entiendo que es una declaración en apoyo al comercio libre y al multilateralismo. La reseña dice que está orientada a aprovechar el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, abrir mercados y aumentar el comercio y la inversión bilateral. Lo que estamos conversando, Rodrigo, que suponemos es una posibilidad de justipreciar y de evaluar el acuerdo de libre comercio que ya va a cumplir cerca de 3 años con la China, si es que se ha aprovechado o no ese instrumento. Bueno, si vemos que las importaciones en el primer semestre de este año han crecido sobre el 20% con respecto al año pasado y ese mismo crecimiento con respecto al año antepasado, vamos viendo que el acuerdo está funcionando y eso está derivando en beneficios a los consumidores, porque al final del día allá es donde termina el último beneficiado. No es solamente la empresa, indistinto su tamaño, sino cuánto beneficia a la ciudadanía. Ahora, los proyectos de inversión que todavía están un poco rezagados, creo que por ahí hay que ponerle un poco de pie en el acelerador para ir viendo cómo mejoramos las condiciones, destrabamos ese otro tipo de inconvenientes para ver si sacamos adelante los temas energéticos. Creo que es una preocupación general, y de esos 40 y pico de millones que has mencionado que vienen para un sinnúmero de usos, pues creo que es un valor importante que debemos guardarlo. No creo que hay que gastarlo, creo que hay que guardarlo para ver en qué podríamos necesitar cuando el mundo entero está anunciando un potencial niño extremadamente fuerte, en donde vamos a requerir temas de medicinas, temas de vialidad, temas sanitarios para controlar plagas de mosquitos y demás en las zonas inundables, y probablemente vamos a tener problemas hacia el otro lado, en las zonas altas, con las que han sido más bien tradicionales sequías que acompañan a los fenómenos del Niño en la costa. Entonces ahí yo creo que tenemos todavía mucho que trabajar, mucho que hacer, y en materia de prevención particularmente creo que es uno de los grandes temas que están en pendiente, el tema de prevención de riesgos. Hace unas semanas atrás se hablaba del fenómeno del Niño. El día de hoy el tema de discurso en términos de prevención está hacia los terremotos, como efecto del terremoto de Venezuela y el de Colombia, y solidaridad con los dos países. Pero evidentemente nos ponemos a hablar del tema luego del hecho, cuando debemos estar trabajando antes del problema, y obviamente hay temas que no vamos a poder cambiar. Las construcciones que ya están mal hechas, pero hay que ver cómo mejorar los temas de energía, que en eso sí hay que subsanar lo más pronto posible, porque el estiaje en la zona de sur del país y todo el tren Paute está ya bajando caudales. Para la visita que hiciera el presidente Guillermo Lasso al mismo Xi Jinping en Beijing en el año 2021, se le otorgaron $1.000 millones como un préstamo al Ecuador. Para cuando Daniel Noboa viaja a China por primera ocasión, ya no hubo esta dosis de crédito, y ahora en cambio se le da una donación de $42 millones. Insisto en la cifra, pudo haber sido más. ¿A qué se debe que no lo sea? A ver, primero de los 42 estamos hablando de una suerte de no reembolsable. No, así es, sin duda. Es un bono. Lo otro es un crédito. La deuda con China, estuve revisando, ha bajado sustancialmente. Está en los $1.711 millones actualmente. De lo que estuvo por los 8.000. Efectivamente. Claro, se le ha cancelado, se le ha pagado. Se le ha pagado, el Ecuador ha cumplido. El mismo hecho que estemos reduciendo riesgo país implica que el Ecuador se está convirtiendo en un pagador de deuda. El riesgo país mide la capacidad y voluntad de pago de los países. Cuando un presidente
sale y dice, no voy a pagar la deuda, el riesgo país se dispara, porque el riesgo país mide la confianza de que los inversionistas pueden tener en un país para prestarle y la certeza que le va a pagar. El riesgo país nos ayuda para bajar tasas de interés porque somos menos riesgosos. Pero el riesgo país no per se no atrae inversión. Entonces, creo que eso es importante y creo que si el presidente está pensando en una línea de crédito, está allá la ministra Moya, está allá el ministro Blum, está allá el vocero presidencial y es el coordinador de ministerios. Julio Neira, claro. O sea, creo, el secretario Neira, creo que hay un sinnúmero de oportunidades que se pueden hacer en el viaje y aprovechar las oportunidades del Ecuador, como digo, de lado y lado. Y esperemos que sí, que el tema del camarón y de cualquier otro producto sea subsanado lo más pronto posible, porque aquí el efecto del camarón que viaja a la China, los contenedores que están esperando para poder continuar su viaje a China, atrás de cada contenedor, atrás de cada caja de camarones, atrás de cada camarón, hay puestos de empleo, hay cadenas productivas, hay toda una estructura de producción y productividad que es fundamental. No es que los contenedores se llenan en el puerto y mágicamente viajan. Aquí hay toda una cadena logística y una cadena productiva atrás de cada uno de esos camarones, que también son decenas, miles de puestos de empleo que se ponen en riesgo cuando un mercado se complica. Perfecto, Rodrigo, te agradezco por tu punto de vista. Gracias por estos minutos. Gracias a ti. Un fuerte abrazo, Edgar, y un abrazo a todos. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Rodrigo Gómez de la Torre. Son las 18:23. En breve, el sociólogo y analista político Simón Ordóñez. Volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con Edgar Vázquez en Impacto Informativo.